Muy buenas noches, bienvenidos al programa Última Palabra. Hoy estamos con el senador Mauricio Delgado Martínez y vamos a hablar del proyecto de ley 038 por medio del cual se reglamenta el servicio social obligatorio en salud. Bienvenido, senador. Contémosle a los vallecaucanos en qué consiste este proyecto tan importante que reglamenta el servicio social obligatorio. Bueno, primero que todo, buenas noches a todos los vallecaucanos y a todos los habitantes del Pacífico y todos los colombianos que por los diferentes medios de antenas parabólicas nos pueden ver a nivel nacional e internacional. Yo quiero decirles pues que mi postura en el Congreso de la República siempre ha sido más de control político. Los anaqueles en su época del Congreso de la República estuvieron llenos de proyectos que muchos de ellos se volvieron leyes y muchas de esas leyes se volvieron letra muerta para el país. Pero la esencia del Congreso es hablar sobre lo que pasa en el país, llamar a rendir cuentas al gobierno de turno, a los funcionarios, pero además la Constitución establece como mecanismo también de los congresistas presentar leyes. Y por eso nos llaman los padres de la patria, porque somos padres de leyes. Y uno de los tantos proyectos de ley que hemos trabajado en el Congreso de la República ha sido el que usted menciona, el 038, por medio del cual buscamos reglamentar ese servicio social obligatorio que ya tiene parcialmente una reglamentación, digámoslo así, ya están resoluciones circulares del Ministerio de Salud, como la creación de la Comisión del Servicio Social Obligatorio, que fue uno de los artículos que fue excluido por solicitud del Ministerio de Salud, y otros temas porque ya son funciones de la supersalud. Pero en esencia, ¿qué busca este proyecto de ley? Limitar las deficiencias que hoy tiene el servicio social obligatorio. Por ejemplo, en el primer artículo buscábamos determinar las causales de terminación del servicio social obligatorio. Una, las amenazas posibles de las que fueran los profesionales de la salud como médicos, odontólogos, enfermeras jefes o bacteriólogos que prestan este servicio en regiones muy apartadas y que por las condiciones fueran amenazados, pues se debía buscar la integridad física primero que todo de ese profesional de la salud. Y quedó en las dos votaciones que lleva el proyecto, en primero y segundo debate en Senado, de que la institución, la Comisión de Servicio Social Obligatorio y la institución prestadora tendrán mínimo 10 días y máximo, o no mínimo, esos 10 días para que sea la Comisión de Servicio Social Obligatorio la que analice la situación de amenazas. Y 5 días después pasará a la institución prestadora de salud. ¿Para qué? Primero se buscaba que se sacara el profesional de la salud del riesgo, sacándolo del servicio social obligatorio. Pero había consideraciones en el Congreso de la República, quedó establecido que primero que todo se buscará la reubicación para darle garantías y condiciones a los usuarios. Tengan en cuenta que el servicio social obligatorio se creó con el fin esencial de atender y de llegar a las regiones más apartadas del país.
Otro de los elementos esenciales fue el salario. Habíamos construido en el proyecto de ley que una de las causales también de terminación del servicio social obligatorio era que de manera consecutiva se diera incumplimiento a los pagos de los profesionales de la salud. Y entonces en la discusión en la comisión primera con los senadores de la comisión se determinó que se cerrara, que se limitara y que fuera máximo 3 meses. Si a los 3 meses ha habido incumplimiento en los pagos, pues de esta manera se terminaría el servicio social obligatorio, sancionándose pues de alguna manera la plaza para la institución prestadora. Eso en esencia en el primer artículo, garantizando la integridad y la estabilidad económica y emocional de los pacientes, porque de manera consecutiva, y no decía mucho, porque de manera consecutiva podría convertirse en 3, 4, 5 o 6 meses sin recibir el salario. Lo cerramos a 3 meses, que no debiera ser así, pero para nadie es un secreto la situación compleja del sistema de salud en nuestro país. Pero también otros elementos esenciales que quedan en este proyecto de ley es que los médicos trabajarán solamente 44 horas fijas semanales y 22 horas de disponibilidad, sin superar el tope de 66 horas semanales. Además, los médicos tendrán 4 días libres o de descanso al mes, y en caso de que se supere las horas de disponibilidad, el médico tendrá, por cada 8 horas adicionales de disponibilidad, tendrá un día compensatorio de descanso. Entonces esto se busca, primero, garantizar los salarios a los médicos y segundo, garantizar un máximo de horas de trabajo semanal y garantías en toda esta actividad, porque tenemos médicos que salen graduados y al mes siguiente ya tienen que empezar a pagar las cuotas bancarias, y si no hay cumplimiento en los pagos, pues esa era una de las grandes preocupaciones. Hoy el proyecto se encuentra en segundo debate aprobado en el Senado de la República y ya está en Cámara para que se dé curso al tercer y cuarto debate. Estos debates muy seguramente contarán con el acompañamiento de la Asociación Colombiana de Médicos, ACOME, que ha expresado inquietudes en la voluntad de mejorar el proyecto, con los que me he reunido y a quienes no solamente no había tenido la oportunidad de conocer de ellos antes de la evacuación del proyecto en primero y segundo debate, pero ahora que conocemos, nos hemos reunido no solamente con el presidente nacional de ACOME, sino con el presidente del Colegio de Médicos de Colombia, y hemos acordado unas reuniones de las que haremos mesas de trabajo para que con la esencia y con la sensibilidad del médico se mejore en lo que haya que mejorar el proyecto de ley, porque no todas las veces los profesionales del derecho, como lo soy yo, podemos tener la esencia que sí tiene el médico. Al médico, cuando uno va donde el médico es porque a uno como paciente le duele, y en este caso el servicio social obligatorio es a los profesionales de la salud a los que les duele, y posteriormente vamos a estar en mesas de trabajo recogiendo realmente el sentimiento y las inquietudes. Este es un excelente proyecto que ha tenido variaciones, porque en el Congreso de la República, en la Comisión Séptima, se sientan además de mí 13 senadores más, y que todos tienen sus puntos de vista. El propio gobierno, tengo que decirlo, el propio gobierno, el propio Ministerio de Salud se ha opuesto a este proyecto de ley porque sabe que es un proyecto garantista para los profesionales de la salud, que aprieta los cinturones y obliga al gobierno nacional y a los prestadores a dar mayores garantías a estos prestadores de salud. Muy bien, vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Bueno, muy bien, estamos hablando con el senador Javier Mauricio Delgado Martínez,
que hace parte de la Comisión Séptima del Senado de la República, que trata todos los temas que tienen que ver con la salud, la seguridad social de los colombianos. El tema de la salud ha sido muy cuestionado, senador, sobre todo que las EPS le están debiendo a la red pública y privada más de 26 billones de pesos. Y bueno, la gente dice, bueno, ¿cómo es posible? Es que no hay plata para la salud. Sí hay plata para la salud, porque en el presupuesto para el año entrante hay más de 24 billones de pesos. Pero hay un problema, y es que en la intermediación de la salud, que hace una intermediación con las EPS, allí se queda, bueno, unos dicen, columnistas de diferentes diarios, que se queda el 10%, otros hablan del 15%, hasta el 20% en las EPS. Entonces, yo personalmente he propuesto acabar con la intermediación, sino que o lo que se puede llamar la tercerización de la salud a través de las EPS, y es que el Ministerio de Hacienda gire directamente a los hospitales los recursos de la salud, a los hospitales públicos y privados y a las IPS, porque por esa intermediación de las EPS se están quebrando o tienen quebrado los hospitales públicos, las IPS y hospitales privados. Si esa intermediación es del 20% y hay 24 billones en la salud, estamos hablando que hay 4.8 billones que se quedan en la intermediación. Senador, ¿qué se está proponiendo en el Senado o en el Congreso para este tipo de problemas que no son de ahora? Eso ya hace mucho rato que se viene hablando de los problemas que las EPS no le pagan a los hospitales públicos y privados y a las IPS. Bueno, aquí hay que ir bien atrás e hilar delgado. Son dos temas sencillos. ¿Por qué las EPS funcionaron antes y por qué ahora no funcionan? Cuando se crea la Ley 100, el objeto principal de la Ley 100 es la universalización de la prestación de los servicios de salud. Y nacieron una gran cantidad de EPS en todo el país. Y hay gente que todavía, con base en la Ley 100. Con base a la Ley 100. Y hoy se encuentra todavía mucha gente hablando bien de las EPS. Yo hoy tengo una EPS distinta a la que tuve durante muchos años. Y yo decía, yo no me cambio de esa EPS por nada del mundo. Me cambié de esa EPS por fuerza mayor, es decir, cuando dejé de ser cotizante, pasé a ser beneficiario de mi esposa. Y entonces tuve que ir a la EPS de la cual ella era cotizante. Pero yo siempre decía, no me cambio de la EPS de la que yo estuve. Pero hoy, de las peores EPS es la que yo siempre defendí y de la que siempre me atendieron muy bien, donde nació uno de mis hijos y los otros dos hijos nacieron por cuenta de otra EPS en otra clínica y no hubieron problemas. ¿Dónde ha radicado el problema en Colombia? Como lo dije, la universalización era el objeto principal de la Ley 100, pero nos quedamos cortos. ¿Quiénes nos quedamos cortos? El Estado, los entes de control en hacer vigilancia y seguimiento a la Ley 100 que distribuía e irrigaba los recursos a través de estas EPS. Ya el modelo fracasó, ya el modelo se vino al piso. ¿Qué se propone ahora en el Congreso? Que hay un proyecto de ley en la Comisión Séptima de un honorable colega y que busca acabar con las EPS. ¿Cuál ha sido mi postura? Pues por la falta de vigilancia y control del Estado, pues este modelo ya fracasó, ya no se cree en ese modelo. Ahora, ¿cuál fue mi posición? El sistema no lo vamos a cambiar, porque no podemos desuniversalizar la prestación del servicio de salud. Entonces, ¿ahora qué se debe pretender? Un gestor que reciba los recursos y los entregue directamente a los operadores.
la propuesta, va en el mismo sentido de su propuesta, la suya anticipada, pero ¿cuál es el sentido? Unos operadores, unos gestores, eliminar la intermediación porque hoy ya hay crisis, ahí tenemos un sistema con un déficit de 5.1 billones. Pero un operador no sería una intermediación también. Sí, pero sería un operador y no 20 operadores ni 20 EPS, sino uno que haga las veces de las EPS, pero es que antes era una cosa inmanejable. Usted dice 20% es el recurso que se queda intermediación entre muchos. Aquí se buscaría es que esa intermediación baje, porque es optimizar. No es que ahora vamos a coger los mismos 24 billones y vamos, no, tiene que bajar en alguna medida las condiciones de intermediación. Pero ¿de qué otra manera? Pues sí, puede ser una manera en que el ministerio gire recursos directamente a los hospitales de primero, segundo nivel y hasta tercero del sector público. Pero ustedes saben que en Colombia el tercer y cuarto nivel casi que está en el sector privado. Entonces allí tendríamos una situación, ya no le estaríamos girando a los hospitales, sino a clínicas. Entonces por eso debe haber un gestor y parte de los recursos de esa intermediación deben ser utilizados para fortalecer la vigilancia y el control sobre los propios recursos a través de las entidades competentes para la vigilancia. Ese es el mecanismo, pero ¿para qué? No para cambiar el sistema, sino para mejorar el modelo que hoy tenemos y con el que podamos garantizar que un tratamiento sea oportuno, que un medicamento sea oportuno, que una cirugía especialista sea oportuno y que una cita médica especializada sea en el momento oportuno donde se marca la diferencia entre la vida y la muerte. Una demora en un procedimiento, pero tenemos que ir más allá, más allá. Recuerden que aquí hay una población en extrema pobreza, aquí hay una población en pobreza y estas poblaciones no están recibiendo oportunamente los tratamientos, ni la promoción, ni la prevención. Y allá es donde yo digo que el gobierno debe hacer mayores esfuerzos con los recursos de PIP a los hospitales de primero y de segundo nivel para que detectemos a tiempo y oportunamente los riesgos de problemas de segundo y de tercer nivel, que son las de mayor costo. Por ejemplo, a Buenaventura le llegan recursos de PIP por ser distrito directamente al distrito, pero no contratan oportunamente, y como no contratan oportunamente, pues la gente se está muriendo en los ríos. Cuando una persona logra salir a la ciudad, ya sale con un cáncer demasiado avanzado, que ya no alcanza a la persona a recibir tratamiento. Pero si los recursos, la esencia, en mi parecer y en mi sentir, está en los recursos de PIP, que son los que pueden detectar en 13 millones de colombianos en extrema pobreza y en 5 millones de pobres, realmente contener el crecimiento del déficit que vive nuestro país. Nosotros, y a los gorditos, pues nos tienen que control permanente. Señor, siga engordando y seguirá creciendo sus problemas cardiovasculares. Pero si hay controles permanentes, muy seguramente no tendremos que pasar a alimentar a una persona a punta de captopril para la presión, como lo he escuchado muchas veces, que el alimento sea tu medicina y no que la medicina sea el alimento. Entonces estamos lejos de la promoción. Vamos a un corte de comerciales y ya vamos con el último segmento. Bueno, muy bien, vamos al último segmento con el senador Javier Mauricio Delgado Martínez. No podemos terminar este programa sin preguntarle al senador Mauricio Delgado sobre lo que hoy a nivel nacional le preocupa a los colombianos. La gente está hablando de que ya los excombatientes de las FARC, de acuerdo
acuerdo que se llevó a cabo en La Habana, pues que estos criminales ahora ya pueden participar en política y ya van a aspirar a la Cámara y al Senado y finalmente hasta presidencia de la República. Ya hay una preocupación del común, eso se lo comentan a uno en cualquier café, en cualquier calle, la gente está preocupada. ¿Qué hay para contestarle a, a los colombianos y colombianas de esa preocupación que hay en este momento para el escenario de las próximas elecciones, que ya estamos a 4 meses? Bueno, yo tengo que remitirme rápidamente al pasado inmediato en mis actuaciones en el Congreso. Primero, yo no voté el informe por medio del cual el presidente Santos convocaba el plebiscito. Luego de votado el plebiscito, se firmaron los acuerdos en el Teatro Colón en Bogotá y eso se ratificó en el Congreso. No lo voté, no voté el marco jurídico para la paz, porque tenía grandísimas dudas frente a las condiciones en que se estaba negociando y frente al gran vacío de las soluciones que los colombianos esperan. Entonces, frente a eso, siempre he sido muy crítico. Frente a esto, la Justicia Especial de Paz, donde llegan unos magistrados que conforman ya mayorías con una orientación ideológica, donde de pronto no se dé un equilibrio, una equidad para los que han hecho parte del conflicto en el país, y eso genera preocupaciones. Porque ¿qué queremos nosotros en este país? La paz, pero no dando tantas gabelas ni tantos beneficios y colocando en clara exposición a otras personas, como quienes, los empresarios de nuestro país. Pero también están los militares con grandes preocupaciones, porque se verán en el riesgo de que sean señalados y vinculados en la JEP, como ya lo dije, con unas mayorías de una ideología tal vez que vaya a dedicarse a perseguir. Entonces las preocupaciones en el Congreso son grandes. Nos queda una preocupación: ¿qué pasará después de esto? Pues será otro momento, pero aquí hay que darle, en este proceso, no hay que darle las garantías y las condiciones de mejorar a un solo grupo. ¿Y a cuál grupo? Al grupo que ha hecho daño durante 52 años y que hoy llegó a un proceso de paz sin tener conciliado al interior de todos sus hombros esta posición. Llega a un proceso de paz donde no está el 100% de la participación de los comandantes ni de los guerrilleros rasos de esta organización. Entonces estamos quedando con un grupo político que es el de las FARC y con un grupo guerrillero y terrorista que es el mismo de las FARC a través de unas disidencias. No, queda claro definitivamente que las FARC le han hecho conejo al gobierno nacional y al pueblo colombiano en el proceso de paz de La Habana. ¿Y por qué digo que las FARC le han hecho conejo a Colombia en el proceso de paz? Porque no entregaron todas las rutas del narcotráfico, no entregaron los niños y niñas secuestrados, no entregaron las armas, porque no entregaron las caletas, entregaron las armas. De pronto unos fierros viejos allí, algunas, pero realmente hay muchas caletas de armas. Entonces allí hay una burla para las víctimas, de tal manera que personalmente sí, yo tampoco, como muchos colombianos, no tenemos la claridad y no tenemos la confianza y no estamos de acuerdo con esa justicia especial para la paz. Pero bueno, ya el Congreso de la República tiene la última palabra y además que el Congreso tendrá que darle la cara al pueblo colombiano hacia futuro y a explicar por qué votó una justicia especial de paz,
con tantos interrogantes. Y lo otro es que siempre el gobierno dijo claramente que los criminales de lesa humanidad, que los genocidas no irían a la Cámara, no irían al Senado y mucho menos a la Presidencia de la República, pero hoy en día estamos viendo todo lo contrario a lo que se dijo en el proceso de paz en La Habana. Y para terminar, pues se engañó a los que votaron el sí y ahora los que ganaron con el no importó para el Estado, no importó para el gobierno, porque finalmente han venido imponiendo todo lo que decía el Acuerdo de La Habana, por encima de los que votaron por el no, o sea, al todo vale. Bueno, señoras y señores, muchas gracias por habernos acompañado a este programa Última Palabra. Senador Mauricio Delgado, muchas gracias por la compañía. Muchas gracias por la oportunidad y nuevamente mi saludo a todo el pueblo colombiano, al Pacífico y al Valle del Cauca, de donde somos oriundos, y a quienes le tenemos gratitud eterna por el respaldo y por los espacios que nos abren a diario en sus regiones. Muy buenas noches. Audio Jungle.